Muy buenas noches, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este estudio bíblico. En esta noche vamos a profundizar y vamos a estudiar la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Filipos, ¿no? En nuestras Biblias podemos abrir, por favor, Filipenses capítulo 1. Hoy vamos a estar trabajando en Filipenses capítulo 1 y durante todo este mes vamos a estudiar todo el capítulo todo el libro de Filipenses, ¿no? Esta carta es tan pertinente para nosotros. El apóstol Pablo lo escribió, ¿no? Estando preso en Roma alrededor del año 60-61, escribió esta carta para la iglesia que está en Filipos. ¿Y qué le parece si iniciamos leyendo la palabra del Señor? Y dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mira lo que está diciendo Pablo, las credenciales de Pablo, cómo Pablo se presenta, ¿no? a la iglesia que está en Filipos, un lugar bastante conocido, bastante accesible, ¿no? Bastante conocido por la provincia de Macedonia. Filipos era la principal ciudad y entonces gozaban pues del favor de los romanos, ¿no? Porque era una colonia romana. Y Pablo está escribiendo y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Mire, cómo se presenta el apóstol Pablo. Esta es una de las credenciales del apóstol Pablo, ¿no? Pablo dice siervo. Y cuando está usando esta palabra siervo, Pablo está diciendo, en el griego es la palabra doulos, ¿no? Y que tiene que ver con siervo, con esclavo. Y eso es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Siervo de Jesucristo, siervo, que lo pertenezco a Él, que le sirvo a Él. Y dice el texto bíblico, a todos los santos en Cristo. Está diciendo a todos los creyentes, ¿no? Después, más adelante, va a especificar algunos detalles, como con los obispos y con los diáconos. Pero Pablo está escribiendo para todos los santos. Y el saludo de Pablo dice, ¿no? Esta parte: gracia y paz a vosotros, ¿no? La gracia es ese favor inmerecido que Dios nos ha dado. Y paz, dice el apóstol Pablo. Y cuando está hablando de paz, no tanto es el saludo judío, ¿cierto? Que uno dice shalom, pero Pablo se está refiriendo a esa paz que necesitamos, ¿no? En el interior. Gracia y paz, dice el apóstol Pablo, de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para cada uno de los santos. Y el apóstol Pablo empieza entonces esta carta con este saludo, pero ahora empieza también recordando, ¿no? A la iglesia. Dice el versículo 3 hasta el versículo 6, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre que me acuerdo de vosotros. Y qué bueno recordar, mis queridos hermanos, porque recordemos, ¿no? Valga la redundancia, que el apóstol Pablo fue a predicar a Filipos. En Hechos capítulo 16 podemos ver, ¿no? Y recordar algunas de las cosas que el apóstol Pablo había hecho cuando, estando en la cárcel incluso, allá este hombre ahí, este guardia se convirtió, ¿no? Entonces todo eso Pablo está recordando y cómo se formó la iglesia. Y el apóstol Pablo dice: cada vez que me acuerdo de ustedes, yo doy gracias, yo doy gloria, yo doy honra al Señor. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? En segundo lugar, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. Pablo dice: no solamente doy gracias, sino también ruego por ustedes en todas mis oraciones y con gozo. Lo hago con gozo. La manera en cómo Pablo está intercediendo por la iglesia, ¿no? En tercer lugar, ¿por qué está orando Pablo? Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día hasta ahora, esa comunión, ¿no? Esa perseverancia, dice, ¿no? Él está intercediendo por ellos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Doy gracias a Dios, dice también el versículo 6, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El trabajo que el Espíritu Santo está haciendo, el trabajo de Jesucristo, el que comenzó, ¿no? Está hablando de Dios. La perfeccionará día a día hasta el día que estemos con Jesucristo. Pablo está recordando todo esto y dice: doy gracias, intercede, ¿no? Orando para que ellos sigan avanzando en la vida cristiana. Qué maravilla, mis queridos hermanos, qué lección preciosa que podemos aprender aquí, ¿no? Cómo el apóstol Pablo está pendiente de la iglesia de Filipos. Y es de la misma manera que también usted y yo tenemos que estar pendientes de los
nuevos hermanos, tenemos que estar pendientes de ellos, orando de aquellos que estamos discipulando, tenemos que estar pendientes, ¿no? Y orando por ellos, agradeciendo a Dios por ellos, y también dice el texto bíblico, pues animándolos, ¿no? Por vuestra comunión. Es por eso oraba el apóstol Pablo, por vuestra comunión en el Evangelio de Jesucristo. Y dice el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. La manera como el apóstol Pablo consideraba a la iglesia de Filipos. Los tengo a ustedes en el corazón, dice. Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. La manera como el apóstol Pablo lo incluye a la iglesia de Filipos, ¿no? Ustedes participan conmigo, están conmigo, ¿no? Es el misionero dando cuentas a la iglesia que le ha sostenido, que le ha estado ayudando, y también es como les está dando el informe el apóstol Pablo, ¿no? Porque dice el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Este era el amor que el apóstol Pablo le tenía a la iglesia. Mira, estando preso, enviando esta carta diciendo, yo los amo. Y es por eso que hemos visto cada uno de los puntos, ¿no? En cómo Pablo agradece a Dios por ellos, cómo intercede por ellos, cómo está pidiendo constantemente para que ellos tengan esa comunión con el Evangelio, para que la obra que empezó en ellos se vaya perfeccionando, la forma como va animándolos. Es la manera como Pablo está amando a la iglesia. Hermanos, es una buena lección que podemos aprender, ¿no? De cómo podemos amar a la iglesia, cómo podemos amarnos los unos a los otros. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pero en el versículo 9 vamos a encontrar unos detalles interesantes, ¿no? El anhelo, los anhelos de Pablo para con la iglesia de Filipos. Y estos son los anhelos que quizás cada pastor o cada uno de nosotros deberíamos de tener para con la iglesia. Mira lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Lea conmigo los versículos 9 y de ahí vamos a estar tratando estos 4 anhelos. Yo he visto 4 anhelos en este versículo 9 y versículo 10. Dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sincero y irreprensible para el día de Cristo. Los 4 anhelos que tiene el apóstol Pablo para con la iglesia de Filipos. Primero, el apóstol Pablo va a decir, anhelo por un amor abundante. Anhelo por un amor abundante. Mira qué dice, y esta es mi oración, dice el apóstol Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más. Este era el anhelo del apóstol Pablo, que la iglesia pueda abundar más y más y más, dice el texto, en el amor, ¿no? En el amor. Y cuando está hablando del amor, mis queridos hermanos, Pablo no pide que la iglesia le ame a él más y más, porque la iglesia ya lo amaba, lo consideraba, incluso hemos visto cómo lo ha ayudado todavía, ¿no? Con una ofrenda, cuando estando Pablo preso y todo eso. Él ya había demostrado, la iglesia ya había demostrado su amor. Lo que Pablo acá está diciendo que ellos querían que el deseo que el amor entre los hermanos fluya constantemente, ¿no? En un mundo de rencor, de odio, la iglesia se debe caracterizar por un abundante y evidente amor fraternal. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Este es lo que anhelo, que la iglesia siga creciendo en amor, amándose los unos a los otros, en medio de un mundo donde hay un mundo de rencor. La iglesia tiene que seguir amándose los unos a los otros. Y no solamente esto, lo que dice el apóstol Pablo, amándose en ¿qué? En ciencia y conocimiento, ¿no? O lo que está diciendo es en un buen juicio o discernimiento y en conocimiento. En esto abundar más y más. En esto tenemos que abundar, en el amor los unos a los otros. Mira qué interesante, qué anhelo maravilloso que tiene Pablo para con la iglesia, que la iglesia abunde más y más en amor. El segundo anhelo que el apóstol Pablo nos está mencionando aquí en el versículo 9 es el anhelo por lo que realmente importa, ¿no? Lo que es valioso, lo que es mejor que la madurez. Y esta es mi oración, dice el versículo 10, que aprobéis lo mejor. ¿Qué significa esto? Que aprobéis lo mejor que el texto bíblico nos está diciendo. Sencillamente que uno debe pensar y elegir los valores superiores a la vida. El cristianismo, ¿no? Ser creyente debe tener un concepto bien definido de lo que Dios
quiere para mi vida, pero también un sentido de lo vital en los planes de la iglesia, del servicio. Y tiene que ver, mis queridos hermanos, con dar lo mejor, la madurez espiritual que cada uno de nosotros podemos y tenemos que dar. Mira, qué interesante lo que está diciendo Pablo, el anhelo, la madurez, ¿no? La madurez en nuestra vida, la madurez, lo que es valioso, lo que es más importante, mi servicio hacia el Señor. Mira, qué interesante lo que el apóstol Pablo está diciendo, el segundo anhelo. ¿Cuál es el tercer anhelo? Y también está en el versículo 10. Dice, y esta es mi oración, que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. Ese es el anhelo del apóstol Pablo en tercer lugar, ¿no? El anhelo por tener una vida intachable, ser íntegros, intachable, sin ninguna raya. En otras palabras, una vida limpia, ¿no? Pero esta vida excelente no siempre es vista en todos, mis queridos hermanos. Tenemos que trabajar, y el apóstol Pablo está diciendo, el tercer anhelo que él quiere para la iglesia de Filipos es que tengan una vida intachable. Eso quiere decir en el original, ¿no? Una vida intachable. Y la palabra de Dios nos va a mostrar, Jesús nos va a decir que tenemos que ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y aquí cuando está hablando de la palabra perfecto, está hablando de la palabra madurez, ¿no? Que tenemos que aprender a ser maduros constantemente, intachables, puros. Y todo eso lo vamos a lograr mientras caminamos de la mano de Cristo Jesús. Si estamos caminando bajo nuestros propios deseos, nunca lo vamos a lograr. Pero si estamos caminando de la mano de Cristo, podemos hacerlo. El tercer anhelo que el apóstol Pablo está pidiendo para la iglesia de Filipos, ¿no? Que tengan una vida intachable, que sean sinceros, dice, e irreprensibles en el día de Cristo. Qué interesante. El cuarto anhelo que el apóstol Pablo está pidiendo, ¿no? Que desea, está en el versículo 11. Dice, y esta es mi oración, que sean llenos del fruto de justicia. Que sean llenos del fruto de justicia. Y mis queridos hermanos, esta frase, ¿no? Que sean llenos, rebosando, en abundancia. Jesús declaró en Juan 15:8, ¿qué declaró? Que Dios el Padre es glorificado de esta forma, ¿no? Realmente es la fuente y origen del medio de una vida lleno de frutos. Cristo es glorificado en esto. Este es el anhelo que el apóstol Pablo está diciendo. Que sean llenos de frutos. Que sus acciones hablen, que muestren acciones. Miren. Y dice, me hace recordar muchísimo lo que dijo el apóstol, lo que dijo Juan el Bautista, ¿no? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y este es el anhelo que el apóstol Pablo está teniendo para con la iglesia de Filipos, que sean llenos, dice el texto, de frutos de justicia, de frutos que quieran hacer lo correcto constantemente. Mira, estos cuatro anhelos, qué interesante, ¿no? Primer anhelo, abundar más y más en el amor, ¿no? Como el trato, cuando está hablando de amor, ahí es el ágape, ¿no? El amor los unos con los otros, en conocimiento y en discernimiento. Segundo anhelo, ¿no? La madurez, ¿cómo podemos alcanzar la madurez? Tercer anhelo, tener una vida intachable. Cuarto anhelo, tener una vida llena de frutos. Es lo que el apóstol Pablo está pidiendo, estos cuatro anhelos. Qué maravilloso, mis queridos hermanos. Los anhelos de un pastor, ¿no? De cada líder para con su congregación debería ser esto, lo que el apóstol Pablo está diciendo, lo que está mencionando, ¿no? Están en relación a una vida amorosa, una vida llena de gozo, ¿no? Estos deberían ser los anhelos que cada uno de nosotros deberíamos de tener para con cada una de las personas que conozcan al Señor, que están dando sus primeros pasos. La vida para la iglesia, mis queridos hermanos, es lo que el apóstol Pablo está pidiendo. Pero desde el versículo 12 en adelante, el apóstol Pablo va a tratar, sigue hablando acerca del anhelo, ¿no? Lo que el apóstol Pablo nos va a mencionar, pero del versículo 12 en adelante, él va a hablar acerca del vivir que es Cristo. Y vaya lo que el apóstol Pablo va a decir. En esta sección pasa de la presentación a las afirmaciones, ¿no? Del motivo que tiene Pablo para escribir la carta, desde el versículo 12 en adelante. Pablo dice que las circunstancias de estar preso en realidad están favoreciendo al alcance del evangelio. En lugar de que
causa problemas o dificultades, el apóstol Pablo está diciendo, eso, que yo esté preso, esto está favoreciendo muchísimo al evangelio, va a decir el apóstol Pablo. ¿Por qué diría esto? Quizás haría alguien esta pregunta, ¿no? ¿O a qué está apuntando el apóstol Pablo? La meta de Pablo en esta sección es cambiar la perspectiva, ¿no?, de los filipenses sobre las circunstancias. Quiere que vean lo que parece malo en realidad es algo bueno. ¿Por qué? Porque Dios lo está utilizando. Porque Dios está utilizando las circunstancias, ¿no?, para que el evangelio siga corriendo. Vamos a ver, en primer lugar, la victoria en las adversidades. Mire lo que dice el versículo 12 y lo que el apóstol Pablo va a decir. Versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en esta oportunidad. El apóstol Pablo está diciendo, quiero que sepas, el versículo 12, los filipenses debían saber que el avance del evangelio no se había detenido, las adversidades, como dice el Salmo 76, ¿no? El Dios soberano las había usado para bien. Victoria en cada una de estas pruebas. Las cosas que me han sucedido, dice el apóstol Pablo, ¿no? En cada evento ocurrido desde su salida de Filipos, narrados a partir de estos versículos en adelante, ¿no? Cómo desde su estadía en Roma y toda la cárcel que estaba viviendo, cómo el Señor le estaba guiando y le estaba guardando. Por eso el apóstol Pablo es que está mencionando esto. Los triunfos que el apóstol Pablo va a decir. Mira, el testimonio en la cárcel. ¿Qué pasó en la cárcel? Dice, en todo el pretorio. ¿Qué es pretorio? Es toda la guardia imperial. Cada 6 horas, 2 soldados diferentes, ¿no?, pasaban por ahí. Todos sabrían de Cristo. El evangelio no se detenía, ni se detenía por la adversidad. Imagínense, Pablo estando preso, pasaba el pretorio, pasaban los guardias y Pablo les hablaba de la palabra. Pablo les comentaba de la salvación tan grande y les predicaba en todo momento. Interesante. Estando en la cárcel, Pablo hablaba de la palabra de Dios. Eso es lo que estamos leyendo. Y el testimonio creciente en la ciudad, y esto pues se movía por toda la ciudad, porque eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Y a todos los demás, dice el versículo 13, por 2 años, ¿no? Recordemos que Hechos capítulo 28, versículo 30 nos dice que Pablo estuvo detenido por 2 años en aquel entonces. Pablo discipuló a laicos, líderes y aún autoridades civiles que estaban en la cárcel, ¿no? Pablo les predicaba la palabra. Otros, dice el apóstol Pablo en el versículo 14, alentados por el ejemplo de Pablo, anunciaban el evangelio sin temor. Como observaban cómo el apóstol Pablo predicaba estando en la cárcel, al pretorio, a los guardias, a todos los que venían, pues esto servía de ejemplo para otros, se inspiraban y empezaban también a anunciar el evangelio y sin temor alguno. Y el apóstol va a decir que en el versículo 15 que algunos predicaban a Cristo por envidia, otros lo hacen por buena voluntad, dice el apóstol Pablo, ¿no? Pero dice el apóstol, si el apóstol predicaba en la cárcel, ¿cuánto más los que están en libertad? Recuerden, están observando lo que está haciendo el apóstol Pablo. Cristo enviaba el gozo, que significaba, ¿no?, que a pesar de que él estaba preso, él podía tener gozo de saber que la palabra estaba corriendo y estaba creciendo y estaba avanzando, y Pablo se gozaba en eso y glorificaba a Dios por eso, ¿no? Qué interesante lo que dice Filipenses 1:18, hermanos. Mire lo que dice Filipenses 1:18. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo una vez más? Y me gozaré aún. Mira qué interesante. ¿Cómo predicaban? Ya sea predicando por pretexto algunos o por verdad, Pablo dice, Cristo es anunciado. Y en eso me gozo, dice el apóstol Pablo en el versículo 18, y me gozaré aún. Me gozaré aún. Ese es el gozo.
Cristo está siendo proclamado, independientemente de las motivaciones por lo cual lo hacían, ¿no? Aunque sería mejor para todos predicar por motivos correctos, no debemos perder la vista del cuadro total. El Evangelio se está extendiendo. En el caso de Pablo, esto sucedería, ¿no? O pasaría con lo que él va a mencionar acerca de su liberación. En lugar de inquietarse por las motivaciones e incompetencias para predicar, lo que estamos observando en estos versículos, ¿qué hace Pablo? Elige gozarse por los resultados. Pablo no está ahí jalándose los pelos, no está preocupado, mira que este estaba anunciando, que esto hace. No, Pablo empieza a gozarse porque el fin es que el Evangelio está corriendo, está siendo predicado. Y eso es lo que Pablo dice, yo me gozo y me gozaré aún. Entonces, mis queridos hermanos, es interesante seguir el desarrollo, ¿no? de los versículos que viene a continuación, lo que Pablo está diciendo. Recuerde que para gozarse hay que hacer algo más que aceptar las circunstancias. Hay que aprender a confiar y estar agradecido. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos está mencionando en todos estos versículos, ¿no? Hay que aprender a confiar, la confianza que el apóstol Pablo tenía en el Señor. Y era agradecido por todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y más adelante lo vamos a ver. ¿Cuál es entonces el cuadro completo que permite que Pablo mire más allá de sus circunstancias y se goce? ¿Cuál es ese cuadro? Y mis queridos hermanos, yo puedo ver aquí algunos detalles, ¿no? Es su confianza en que esas cosas terminarán produciendo su liberación, como dice el versículo 19. Miren, observemos, leamos por favor lo que dice el versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Mira la confianza que Pablo está diciendo, ¿no? Se gozaba porque tenía una iglesia que oraba por él, y también dice el texto bíblico, ¿no? Por la suministración del Espíritu de Jesucristo, por la dirección. Esa era la confianza absoluta que el apóstol Pablo tenía, y Pablo dice, esto resultará en liberación. Pero dice el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O por vida o por muerte. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. La confianza que tiene en él es absoluta. Él dice, puede ser que salga libre o no, pero mi confianza está en Cristo. Y esto, por eso es que me gozo. Y de aquí en adelante el apóstol Pablo va a tratar un tema que nos va a llamar la atención, porque sigue el hilo. Dice el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está en la cárcel y el apóstol Pablo está diciendo, sea que salga libre o que no salga libre, que viva o que muera, Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia. Y una pregunta personal aquí para cada uno de ustedes que están conectados ahí en sus casas. ¿Qué es Cristo para ti? ¿Qué es Cristo? ¿Ah? ¿Qué es Cristo para ti, mi hermana, mi hermano? Esposa, amiga, amigo, esposo, ¿qué es Cristo para ti? Y cuando nos hacemos esta pregunta de ¿qué es Cristo para ti? Tenemos que responder a esta pregunta, ¿no? Pero para el apóstol Pablo aquí, en los versículos que hemos leído, para el apóstol Pablo, Cristo era el origen y el centro de la vida. Cristo era la esencia misma de la vida. Cristo era el modelo del vivir a diario en la vida del apóstol Pablo. Cristo era el objetivo a alcanzar en la vida del apóstol Pablo. ¿Qué más? Cristo era el todo en la vida del apóstol Pablo. Y es por eso que estaba dispuesto. Por eso que estando en la cárcel él se gozaba. Porque la predicación avanzaba y corría. Y es ese informe que Pablo está dando a la iglesia de Filipos, ¿no? Me gozo, decía Pablo, y me gozaré aún, ¿no? Sea que pueda salir o no, para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es
ganancia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y nuevamente, ¿qué es Cristo para ti? ¿Podrías decir lo mismo que el apóstol Pablo? Es bueno, ¿verdad? Tenemos que analizar en nuestras vidas qué es Cristo para nosotros. La vida en Cristo no es fácil, pero es maravillosa, mis queridos hermanos. Es difícil, pero es maravillosa. Vivir con Cristo y para Cristo es la clave de una vida fructífera, una vida gozosa, ¿no? Con pruebas, con tribulaciones, pero podemos gozarnos como el apóstol Pablo. Con todas las virtudes, ¿no?, que podamos tener, con todas las dificultades, pero podemos gozarnos en Él. Y podemos decir como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia. Qué linda es la vida, ¿verdad? Quizás alguien podría decir, son anhelos, ¿no? Son anhelos, son cosas que queremos, ¿no? El vivir y vivir en plenitud. Esto solo es posible cuando se está en Cristo. En cambio, de la muerte no queremos ni pensar, ni hablar, le tenemos temor a la muerte. Solo estamos pensando en la vida, pero no queremos pensar en la muerte. Solo pensamos en vivir, pero morir es una realidad que toda persona debe enfrentar. En algún momento, todos tenemos que pasar por el umbral de la muerte. Más aún, la muerte es parte de la vida misma, ¿no? Todos tenemos que pasar por la muerte. Y la idea principal de esta sección, mis queridos hermanos, que el apóstol Pablo va a empezar a desarrollar, ¿no? El vivir es Cristo y el morir es ganancia, lo que vamos a empezar a trabajar en este instante, en estos versículos, es el porqué de la frase, ¿por qué para mí? ¿Por qué Pablo está diciendo, por qué para mí el vivir es Cristo? Señala lo que sigue, fortalece y apoya la afirmación, ¿no?, lo que Pablo está diciendo. Y mis queridos hermanos, vamos a ver desde el versículo 22 en adelante al 24 lo que Pablo va a decir. Pablo dice así, lea conmigo, ya desde el versículo 22 al 24. Dice así, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice el apóstol Pablo. Versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto, ¿no?, en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, la cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Pablo está poniendo en una balanza, ¿no? Es una balanza. Y la balanza está diciendo, Pablo, en un lado tengo la ganancia de morir. En el otro lado tengo Cristo y el vivir. Y como que está bien ahí. Pero vamos a ver el otro cuadro, ¿ya? Y yo espero que podamos verlo también en nuestras pantallas. El dilema que Pablo está presentando, lo que Pablo está diciendo. Tengo la ganancia, ¿no?, de partir con el Señor, ¿no?, y es morir. Pero tengo el otro lado de la balanza, tengo el vivir, que es Cristo, y quedarme ¿no?, participando de todo esto. La balanza como que se está inclinando mucho más en el morir. ¿Por qué? Porque tengo ganancia, voy a partir, estar con el Señor. Pero mira lo que Pablo va a decir en los siguientes versículos, ¿no?, el dilema de Pablo. Pablo está diciendo, estar con Cristo, ¿ya?, la ganancia de partir y estar con Él, y es a través de la muerte. Se va inclinando la balanza y Pablo dice, para mí es mejor, es ganancia. Pero en el otro lado está el vivir con Cristo, ¿no?, el quedarse y estar trabajando arduamente para su reino. Y como que la balanza va inclinándose. Pero mira los versículos que hemos leído. Pablo dice, deseando, ¿no?, estaría mejor allá, estar con Cristo, es una ganancia para mí, dice el apóstol Pablo. Esta partida es maravillosa, ¿no? El morir para Cristo, eso sería lo mejor, dice el apóstol Pablo. Pero compara el otro texto bíblico, las necesidades que hay alrededor, en el otro lado de la balanza, ¿no?, el trabajo que hay que hacer, con Cristo, representando a Cristo, predicando de Cristo aquí en la tierra, el hecho de quedarme y el poder vivir. Y el apóstol Pablo dice, es ganancia. La muerte es ganancia, pero si tengo que vivir, como dice el versículo 23,
perdón, 24, dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y mis queridos hermanos, el apóstol Pablo está diciendo, me quedo, pero para que otros conozcan del amor de Dios. Para que otros sepan de lo que es el amor de Dios. Y lea conmigo lo que Pablo va a decir a continuación. Dice el versículo 25, y confiando en esto, sé que quedaré, dice el texto, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Mire lo que el apóstol Pablo está diciendo. Después de hacer todo este tema del dilema, ¿no? Pablo dice, confiando, ¿no?, en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. El hecho de gozarme, de poder estar con ustedes, para que ustedes sean fortalecidos. Pero dice el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Lo que el apóstol está diciendo. Compórtense como es digno del Evangelio. Y vaya, ¿no? Qué terrible. A veces hay gente que no se comporta como es digno del Evangelio. Para nada, al contrario, hacen quedar mal al Evangelio. El apóstol Pablo está diciendo, muy bien, compórtense como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hermanos, mira lo que está diciendo el texto bíblico. El texto bíblico dice que hay que mantenerse firme. Esto es lo que está diciendo Pablo. Esto es lo que yo quiero cuando voy a verlos, que ustedes puedan mantenerse firmes, ¿no? Firmes, está diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué más? Luchando por la fe. Dice el siguiente versículo, el versículo 29, ¿no? Y en nada intimidaos por los que se oponen. En nada intimidados. ¿Qué más? Avanzando y creciendo en nuestra vida espiritual. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿no? Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo para con la iglesia de Filipos. Qué interesante, hermanos, lo que estamos observando. Cuando nos podemos analizar en cada uno de estos versículos, realmente nos llama la atención. Es esta la manera en cómo el apóstol Pablo nos está enseñando que para él el morir es ganancia, ¿no? Para él lo mejor es estar con el Señor. Pero Pablo dice, por causa de ustedes, para que conozcan más personas de Cristo, me quedo. Y si me quedo, y si el Señor me permite estar con vida, es para servirle, para glorificar su nombre. Pero también para que ustedes se mantengan firmes, que luchen por su vida espiritual, por su fe, que luchen constantemente, que no cedan a las tentaciones de este mundo, que no sean intimidados, sino al contrario, que Dios sea glorificado en cada una de sus vidas. Que ustedes se puedan mantener firmes, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y para terminar, mire lo que dice los siguientes versículos. Dice el versículo 29, ¿no? Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Hay mucha gente que cree en Él y nosotros creemos en Él. Pero también se nos ha concedido algo interesante. Y dice el texto, sino que también padezcáis por Él. Y esto es lo que a veces no nos gusta, ¿no? Solo nos gusta creer, pero no nos gusta padecer por Él. El apóstol Pablo, vaya, que sí que pasó persecuciones estando en la cárcel. Y se gozaba estando en la cárcel, como hemos visto en estos versículos. Pero hoy en día no nos gusta padecer por Él, ¿no? Y el día domingo hablábamos en la predicación del Sermón del Monte, ¿no? Que una de las evidencias del carácter transformado es de aquel creyente que padece persecución. Todo creyente va a tener que pasar persecución. ¿Por qué? Porque la persecución purifica, ¿no? La persecución nos ayuda, nos acerca más, purifica la iglesia y nos acerca más al Señor. Y el apóstol Pablo está diciendo, no solo que creas en Él, sino también que padezcas en Él. Y aquí se ve al verdadero creyente, que esté dispuesto no solamente a creer en Él, sino también a padecer
por Él, como lo hizo el apóstol Pablo. Y la pregunta es, cuando nos toque sufrir, padecer por el Evangelio, ¿cómo lo haremos? ¿Lo haremos como el apóstol Pablo, así con gozo, con alegría, estar dispuesto a enfrentar la muerte? ¿Ah? Y ver la muerte como ganancia. Pero Pablo dice, pero por causa de ustedes, yo me quedo para compartir del Evangelio, para que ustedes estén firmes, luchando, no intimidados, sino luchando en la fe, avanzando. Tenemos que ver al apóstol Pablo, que tenemos que ver cada uno de estos sufrimientos realmente, mis queridos hermanos, como una oportunidad para gozarnos. Y el Señor Jesucristo nos enseñó que va a haber persecución, pero tenemos que aprender a gozarnos en todo momento. Es lo que el apóstol Pablo nos está mencionando, lo que el apóstol Pablo está mencionando en la carta a los Filipos. Y dice este texto, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Es lo que el apóstol Pablo está mencionando. Qué maravillosa carta, mis queridos hermanos, donde podemos aprender juntos, ¿no? Cada día más y más de esto, ¿no? Cómo nos ha hablado Dios con esta linda carta, y yo quiero animarle que usted también pueda seguir profundizando, pueda seguir avanzando y podamos realmente evaluar nuestra vida espiritual. ¿Realmente estamos firmes en el Evangelio? ¿Realmente estamos perseverando? Son los anhelos que tenemos de purificarnos cada día más, de parecernos más al Señor, de gozarnos cuando pasamos por las pruebas. A veces no nos gozamos cuando estamos atravesando pruebas. Pero eso es lo que el Evangelio, lo que el apóstol Pablo, lo que la Biblia nos está enseñando, a poder gozarnos. Entonces, mis queridos hermanos, yo quiero animarles en esta noche que podamos mantenernos firmes, que podamos mantenernos, ¿no?, fervientes en la fe, orando constantemente. Es el anhelo que el apóstol Pablo está expresando a la iglesia de Filipos, ¿no? Una iglesia que realmente pues ha sostenido al apóstol Pablo, una iglesia que el apóstol Pablo oraba constantemente por ellos, por el crecimiento espiritual, para que ellos abunden más y más en amor. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está mencionando. Gracias a Dios, mis queridos hermanos, por este hermoso estudio bíblico que hemos podido tener. Es muy pertinente para nosotros. La próxima semana estaremos hablando del capítulo 2, ¿no? Y vaya que vamos a aprender más y más cosas. Yo quiero pedirles, por favor, ahí donde usted está, que podamos cerrar nuestros ojos y podamos orar un momento y agradecerle al Señor por su palabra. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es tan pertinente para con nosotros, Señor. Señor, cuando estudiamos esta hermosa carta que el apóstol Pablo escribió, estando preso allá en Roma, escribió, Señor, por el año 60 a los Filipos, realmente esta carta es para nosotros. Ayúdanos a gozarnos cuando estemos pasando por pruebas. Señor, nosotros aún todavía no hemos pasado estos tipos de pruebas, pero ayúdanos cuando tengamos que enfrentar esto, ayúdanos a gozarnos. Y sabemos que las pruebas, como dijimos el domingo, las pruebas purifican a la iglesia. En las pruebas podemos ver quién realmente es un hombre que ha tomado una decisión correcta por Cristo y quién no. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes en cada una de las circunstancias o las pruebas que tengamos que pasar. Fortalece nuestra vida espiritual, por favor. Y ayúdanos, Señor, a tomar estas palabras del apóstol Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia. Pero quedar en la carne, si es necesario, por causa de vosotros y por causa de la predicación del Evangelio, lo haré. Es lo que dice el apóstol Pablo. Y es lo mismo que nosotros queremos decirte, Señor. Mientras estemos viviendo aquí, en esta tierra, ayúdanos a vivir con un propósito. Y el propósito es para que otros conozcan de tu amor, para que otros puedan ver en nuestras vidas que tú los amas. Señor, yo te agradezco y te pido que nos ayudes a vivir lo que tu palabra nos está mencionando, lo que tu palabra nos está diciendo. Gracias, amado Padre Celestial. En el precioso y bondadoso nombre de Jesucristo de Nazaret oramos. Amén y amén. Bendita palabra del Señor, mis queridos hermanos. Bueno, queremos anunciarle lo siguiente. Sí, esta semana, no olvide, por favor, el día viernes tenemos nuestro culto de oración, ¿no? Escríbanos sus peticiones. Tenemos mucho por qué orar, mis queridos hermanos.
tenemos mucho por qué orar. Y súmese también a las transmisiones, ¿no? Y así juntos podemos clamar por cada una de las peticiones que nuestros hermanos escriben y estamos orando por ellos, estamos orando. Entonces, por favor, nos estamos viendo el día viernes para poder orar y cantar y alabarle al Señor y clamarle al Señor. También hacerle recordar a la iglesia que el día domingo tenemos un solo servicio, un solo culto de celebración a nuestro Dios a las 9:30 de la mañana. Inscríbase, por favor, hasta el día viernes. Usted puede hacerlo en los correos de la iglesia, ¿no? O puede llamar a los números que están ahí en pantalla, ¿no? Que salen en la página web y también en Facebook. Por favor, separe ahí, inscriba su nombre para que pueda participar con nosotros en el programa dominical, en la celebración dominical. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos. Sigamos orando, sigamos clamándole al Señor y sigamos creciendo en nuestra vida espiritual. Un honor poder estar con ustedes compartiendo la palabra y nos vemos el día domingo. Que el Señor nos bendiga. Abrazo grande, un abrazo virtual y gracias a todos los que se conectaron y a todos los que están pendientes del estudio de la palabra del Señor. Muchas bendiciones, mis queridos hermanos. Nos vemos el día viernes y el domingo. Bendiciones.